Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos al devocional de hoy. Estamos muy contentos de contar con su compañía, estamos muy contentos de contar con su selección. Es un agrado para nosotros hacer este devocional cada día y poder llegar a sus casas con este estudio de la palabra de Dios. Específicamente estamos en la serie estudiando la vida del profeta Elías. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, vamos a leer el verso 2. Santiago, capítulo 1, verso 2. Dice así Santiago: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dejamos ayer a Elías, que ha sido comisionado por Dios. Dios lo está mandatando a que él salga del arroyo de Querit, que ha sido su refugio más o menos 1 año y medio. Ha sido el refugio para él. Los cuervos lo alimentan 2 veces al día. Él está bebiendo del arroyo, pero por la escasez de lluvia, el arroyo se ha secado, así que Dios le ha dado una orden para que se mueva de ahí, de Querit, se mueva a Sarepta de Sidón. Y hemos dicho que Sarepta de Sidón es la capital del culto pagano a Baal. En otras palabras, palabras sencillas, Dios lo está enviando a la boca del lobo, al lugar más peligroso, el lugar más peligroso que él puede estar ahí en Sarepta de Sidón. Y esas son las pruebas. Dios nos saca del lugar de tranquilidad, del lugar de prosperidad, del lugar donde todo está bien, está todo bajo control, y eso es algo que nos encanta a todos nosotros, tener el control. Tener el control de las circunstancias, tener el control del dinero, tener el control de lo que ingresa y de lo que sale, tener el control de nuestra economía. Nos encanta tener el control de los hijos, que nos obedezcan, que nuestro esposo o esposa cumpla los deberes conyugales. Nos encanta tener el control, pero ¿qué pasa cuando todo esto cambia? Nos encanta la salud, pero ¿qué pasa cuando viene la enfermedad? Nos encanta la prosperidad, pero ¿qué pasa cuando viene la adversidad económica? Nos encanta la seguridad, el refugio. ¿Qué pasa cuando Dios permite la prueba en nuestra vida? Y aquí en el capítulo 1, verso 2 de Santiago, Santiago está dando por hecho, por sentado, que las pruebas vendrán, las adversidades vendrán. Eso es algo de lo que debemos estar seguros. Si no estamos en medio de una prueba, como lo dije ayer, pronto estaremos en una. Se lo aseguro. Santiago menciona la frase diversas pruebas, indicando que las pruebas vienen de diferente forma, tamaño, intensidad y duración. Pero son pruebas al fin y al cabo. El crisol es el lugar donde el metal es purificado a fuego. Cuando el fuego alcanza la temperatura correcta, la escoria, es decir, las impurezas, se harán manifiestas. El calor de la prueba manifestará las escorias de nuestro corazón. Así que cuando Dios nos permite estar en el crisol, es precisamente para sacar esas impurezas que no sabíamos que estaban, pero estaban. El sufrimiento y el dolor permiten que esas escorias salgan. Así que el Señor envía a Elías a Sarepta para ser mantenido ahora por otro instrumento divino. Recuerden ustedes que el primer instrumento son los cuervos, pero en este segundo caso es una mujer, pero no cualquier mujer, es una viuda, una mujer gentil residente en Sarepta de Sidón. Como dije, primero fueron los cuervos, ahora es una viuda. La verdad es que son notables ejemplos de los medios que Dios usa para proveer las necesidades de los suyos. Cuervos, que eran considerados aves inmundas, una mujer viuda. Las viudas eran la clase social más humilde y necesitada. Las mujeres ya eran
parte de la sociedad, ¿cierto? Pertenecían a ese grupo de la sociedad más débiles, pero ahora una mujer viuda era mucho más carente. Dios había preparado para ellas una provisión especial. Era una muestra de la preocupación por Dios, por las viudas. Éxodo 22 es un ejemplo de ello. Ahora, el que el profeta haya tenido que depender de una mujer extranjera primero para su sustento y viuda, va contra todo sentimiento y costumbre de los hebreos, de los judíos. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Primera Reyes, capítulo 17, versos 10 y 12. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Así que Dios saca a Elías de Querit y lo envía a Sarepta para ser sostenido por una mujer viuda. Cosa que es bastante inusual e insólita. Pero muy pronto nos damos cuenta por el relato que no solo es inusual, sino que es muy poco probable que la viuda pueda mantenerlo. Porque el relato nos dice que ni ella es capaz de sostenerse a sí misma y a su hijo. Porque la falta de lluvia, recuerde que estamos en el contexto de la oración de Elías que cerró los cielos. Así que hay falta de lluvia. Esta falta de lluvia ha hecho estragos en la misma capital del culto a Baal. El dios de la lluvia, Baal, no puede proveer de lluvia para su propia capital. Baal no ha dado el vital recurso a los suyos y la provisión se ha hecho escasa, cuanto más para una pobre viuda. Ahora, esta pobre viuda ha sido solicitada por un extranjero, un judío, hombre, que le pide sustento. La petición del profeta realmente es sorprendente. Él le está pidiendo ayuda a ella, que ella por sí misma no tiene la capacidad de sustentarse. Y ella le informa cuál es su real estado económico. En su despensa solo hay un puñado de harina, que tal vez alcanza para una pequeña torta. Hay un puñado de harina y un poco de aceite que solo alcanza para una insuficiente torta para luego morir de hambre, de inanición. Obviamente en su mente está contemplado comer su hijo y ella. No hay espacio para nadie más. Eso sería su última cena. Parece que era más cuerdo y del más grande sentido común que Elías se hubiera quedado en Querit, aun cuando el arroyo estaba ya seco. La viuda no tenía suficiente provisión, ni siquiera para ella, mucho menos para el tisbita. ¿No se habrá equivocado en el camino Elías? Tal vez se escuchó mal, no tiene muy afinado su oído. Tal vez se le cayó al internet, no tiene wifi, no tiene cómo conectarse con Dios y apenas es algo y tal vez lo escuchó mal. Tal vez tomó una mala decisión. Tal vez tomó una mala salida en la carretera y va a tener que buscar dónde está el retorno. Llegó al lugar equivocado, pero él cree que es la voluntad divina de Dios. Aquí tenemos a Elías entonces y esta mujer. Pareciera en un análisis humano, en un análisis muy horizontal, muy terrenal, de que hay un error, y un error muy serio. El tisbita no puede darse el lujo de pasearse por Sarepta buscando alguien que lo sostenga. No puede salir a la calle y decir: ¿quién me puede dar alimento? ¿Quién me puede dar un trabajo?
No se puede dar ese lujo. Su cabeza como profeta tiene precio. Seguramente cuando esto está ocurriendo, él es el hombre más buscado y hay una recompensa muy alta por su vida. Así que, porque él fue el que oró para que no lloviera durante ese tiempo. ¿Cuántas veces, siguiendo la voluntad de Dios, nos enfrentamos a situaciones del todo desconcertantes, inusuales? ¿Cuántas veces, siendo obediente a Dios, hemos oído de Dios, Dios ha hablado en nuestro corazón, estamos seguros que es la voluntad de Dios, pero cuando comenzamos a andar parece que todo está en contra? Las cosas no son como soñamos, no son como nosotros las hubiéramos querido, y eso nos vuelve inseguros, vacilantes, perplejos. Tenemos la duda, ¿realmente oí a Dios? A veces, siguiendo la voz de Dios, las cosas no resultan como nosotros pensamos. Son a veces diferentes y a veces peores. Elías está frente a esta sencilla mujer, gentil, viuda, sin más recursos que lo que la miseria le puede dar. Lo que sus ojos ven es la evidencia de la imposibilidad más absoluta. Esta mujer no tiene los recursos naturales para proveer para él. Y no sabemos por cuánto tiempo Dios quiere que él se quede en Sarepta. Pero así al ojo natural es imposible. Seguramente las palabras de Dios resonaban en su mente y corazón. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Seguramente resonaban en su mente. Una mujer que te sustente, una mujer viuda que te sustente. Y está ahí. Y la mujer le ha dicho, tengo un puñado de harina, un poco de aceite y nada más. Esa frase, he dado orden. He dado orden es un verbo que significa eso, ordenar, dirigir, designar, mandar, encargar, ser ordenado, ser mandado. La palabra significa dar una orden, o mandar, dirigir a alguien. Significa alguien que da órdenes a un subalterno. En palabras sencillas, Dios había ordenado todo lo que su siervo iba a experimentar al llegar a Sarepta. Dios había acomodado los pasos, los acontecimientos, los sucesos. Dios, en su acto providencial y soberano, había escogido entre todas las mujeres de Sarepta, entre todas las viudas, a esta mujer para ser el sustento de su profeta. Ahora, de acuerdo a eso, Elías está parado frente a la persona correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y en las circunstancias correctas. No es una equivocación. Si estás en medio de una prueba, no es una equivocación. Es el crisol de Dios para ti. Si estás en medio de un tormento que se extiende por mucho tiempo, si estás en medio de una prueba que se alarga, que se extiende y pareciera que no tuviera fin, estás ahí en el lugar preciso, en el lugar justo. Es la providencia de Dios. Es la providencia de Dios. Providencia es una palabra que ya no usamos casi. La usamos en la iglesia de vez en cuando también. Así que no es una palabra que usamos periódicamente. Oh, la providencia, por la providencia de Dios estoy aquí. Oh, claro, por la providencia de Dios me alcanzó esto. No la usamos. Es una palabra con muy poco uso, pero con tremendo significado. ¿Qué entendemos por la providencia divina? ¿Qué entendemos? El Catecismo de Heidelberg contesta a esa pregunta de la siguiente manera. ¿Qué es la providencia divina? Dice, es el poder de Dios, omnipotente y presente en todo lugar, por lo cual, como con su mano sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y en fin, todas las cosas,
no acontecen, no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y por su voluntad paternal. Esa es la definición de providencia. Todo lo que ocurre en la tierra, en el cielo, con todas sus criaturas, ocurre porque así Dios lo ha designado. No es azar, no es suerte, sino que es la voluntad perfecta, el consejo divino. Aunque al ojo humano esta viuda era tal vez la peor elección, porque era completamente incapaz de dar sustento al profeta. Elías sabía que ella era el instrumento que Dios iba a usar para mantenerlo con vida durante su estadía en Sarepta, a pesar de que al ojo humano era la peor elección. La respuesta del siervo de Dios es magnífica. Notemos, por favor, 4 palabras que ilustran nuestra vida de fe. Leamos verso 13 al 16. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. 4 palabras, 4 frases. La primera es: no tengas temor. No tengas temor. El enemigo natural de la fe es el temor. El miedo paraliza, el miedo roba, el miedo oscurece, el miedo levanta las adversidades, exalta la adversidad. El miedo profundiza el infortunio. Donde existe el temor, la fe se ha ido. Fe y temor son mutuamente excluyentes. El corazón está lleno de temor o lleno de fe. La fe pone sus ojos en las alturas, el miedo fija sus ojos en lo terrenal. La solicitud de Elías era del todo irrazonable y descarada. Si nosotros lo vemos de un punto de vista humano, y claro, nuestro punto de vista es humano, si lo vemos desde ese punto de vista es irrazonable lo que le está pidiendo a esta mujer y también descarado. Ahí tenemos a un judío hombre pidiendo a una mujer sidonia, indigente, con su hijo desnutrido, con un puñado de harina y un mísero resto de aceite, que sirven para que ella pueda producir la única y última comida, una pequeña tortilla. ¡Qué descarado! Ante los ojos de la viuda era su última comida antes de la muerte. Y este judío, este hombre, viene y le pide a ella todo lo que tiene. Todo lo que tú tienes, a mí primero. No es una petición fácil. Como dije, si lo analizamos así, es descarada, es atrevida, descarada, insólita. Más bien parece una petición egoísta, claro, desconsiderada, claro. Ella sabe muy bien que lo poco que tiene no alcanzará para satisfacer a estos 3 hambrientos. Ni siquiera 2 quedarán bien. Ella y su hijo y el profeta. Y eso es todo o nada. Eso es todo o nada. Leí de un hombre que vivía en Nueva York. Este hombre odiaba a los gatos, pero por alguna extraña razón había aceptado que su esposa tuviera uno. Pero él lo odiaba. Odiaba sus pelos, odiaba su maullido, odiaba comprar arena, odiaba comprar comida especial,
odiaba llevarlo al veterinario, odiaba al gato y todo lo que tenía que ver con él. Un día su esposa se ausentó por algunos días de la ciudad. Esa era su oportunidad. Tomó al peludo enemigo, lo puso en una bolsa a la que rellenó con piedras y lo lanzó al río Hudson. Cuando su esposa regresó, buscó su gato desesperada. No lo encontró, obviamente. Pegó carteles como todo el mundo lo hace en cada poste, en cada vitrina, en cada almacén. No lo pudo hallar. No hubo respuestas. Nadie la llamó. Su esposo, haciendo teatro de estar preocupado, puso también el cartel, puso incluso una recompensa. Si alguien ayudaba a encontrar el gato, él pagaría $100. Pero no había información respecto del gato. Entonces el esposo, simulando preocupación por el gato, aumentó desproporcionadamente la recompensa. Primero quiso pagar $100, pero ahora puso un cartel que decía $50,000. En nuestro tiempo presente, en nuestro actual valor del dólar en Chile, sería algo así como 45 millones de pesos. Saltar de 100,000 pesos a 45 millones es desproporcionado. Claro. Pero el esposo puso ese cartel, $50,000. Su esposa estaba feliz. Estaba feliz porque se sintió apoyada por su esposo. Y un amigo del esposo, viendo esta recompensa que él iba a pagar por el gato, le dijo: oye, ¿estás loco? ¿Estás loco? Ningún gato vale la pena, ningún gato vale $50,000. Y este hombre le dijo a su amigo: escucha, yo sé algo que nadie más sabe. Yo sé algo que nadie más sabe. ¿Qué es lo que Elías sabe? ¿Qué es lo que Elías sabe que la viuda no sabe? Elías ha oído a Dios. Elías ha oído directamente de Dios la promesa que la harina no escaseará ni el aceite disminuirá. Eso es algo que Elías sabe y nadie más sabe. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Suscríbase al canal, marque la campanita para que cuando estemos subiendo contenido usted sea informado. Mañana seguiremos estudiando esta serie en la que estamos estudiando la vida del profeta Elías. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.